Gala. Y sospecho que nuestra obsesión con el capital proviene del hecho de que como individuos alienados del todo no sabemos qué queremos. O sea, querer dinero por el dinero mismo es como pedirle otro deseo al genio. Es como, ¿qué deseas? Bueno, no sé, Sí, sí, otro pero, deseo. pero dame 1000 deseos para cuando se me ocurra qué quiero, ¿no? Es como, ok, no quiero algo en específico, quiero el eterno potencial que me ofrece poseer capital que luego puedo emplear en hacer, bueno, no sé qué quiero hacer con él, ¿no? Eh, no sé qué quiero hacer con él. Pero sí sabemos qué estamos haciendo y es mucho más fácil preguntarnos, ok, estamos haciendo esto con el capital. ¿Vale la pena? Quizá no, ok, esto no lo quiero. Ok, estamos haciendo esto, lo quiero, por ejemplo, no sé, para todos los que estaban ahí peleándose que, no, el Estado no tiene razón que hacer. Bueno, no sé, a mí me gusta que haya un departamento de bomberos, por ejemplo, y no me importa pagar impuestos siempre y cuando sepa yo que cuando se queme mi casa, pues van a venir los bomberos y la van a pagar y no me van a cobrar nada, ¿no? No sé ustedes, pero 2020 fue un gran año para evaluar en nuestras cabezas qué tanto valoramos el servicio de salud pública. Bueno o malo, está bien pagar impuestos para que haya un servicio de salud pública, porque de otro modo, pues estaríamos admitiendo implícitamente que los pobres merecen morir, ¿no? Eh, y acerca de las cosas que no queremos, por cierto, un saludo al búho que estaba aquí en el chat hace ¿Qué rato, onda, Búho? tratando de explicarle a los muchachos, pero pues igual y esta no es la mejor aula, ¿verdad? El chat de una transmisión en vivo no es la mejor aula para explicarles la relación entre el Estado y el mercado, ¿no? Porque los chavos parecen pensar que son opuestos. O sea, entre más mercado, menos Estado, ¿no? Y entre más Estado, menos mercado. Pero déjenme presentarles el complejo industrial militar de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es el complejo industrial militar de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, pues resulta que al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban en la situación en la que salieron de la crisis económica porque fabricaban muchas armas, pero ya no se necesitaban tantas armas porque ya no había una guerra. Entonces, las corporaciones que hacían las armas tenían un interés en cabildear al gobierno para que siguiera destinándole recursos a la fabricación de armas. Al mismo tiempo, el gobierno tenía un interés en que estas empresas se mantuvieran abiertas porque estaban generando empleos y porque estaban pagando impuestos. Y al mismo tiempo, el gobierno pues tenía el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica pues tenía un interés en mantener cierta actividad armada en el mundo, pues para seguir recibiendo presupuesto, ¿no? Entonces en esta triada, pues nos encontramos con que hay estados de... Estaba escuchando el caso de Massachusetts, por ejemplo. ¿Era Massachusetts o era Massachusetts. Kansas? Era uno de esos estados de pura gente blanca, donde se fabrican tanques, ¿no? Y el gobierno de los Estados Unidos tiene más tanques de los que jamás van a necesitar. Tiene más tanques de los que puede vender. Por eso Donald Trump estaba tan desesperado diciéndole a sus aliados de la OTAN que compraran más tanques, que gastaran más en defensa. Porque los Estados Unidos están produciendo más armas y más equipo de guerra y más aviones y más obuses y más bombas nucleares. No se les olvide, bombas nucleares. Más armas de las que necesitamos, ¿no? Y más armas de las que la gente puede comprar. Pero, ¿cómo le dices al gobernador de este estado que fabrica los tanques? Oye, tu empresa es parte del complejo industrial militar de los Estados Unidos de Norteamérica, así que ahora vamos a quitar esas industrias que le dan empleo a tu electorado y vamos a quitar esas empresas que le están dando los impuestos a tu estado y vamos a reinvertir esos recursos en salud. No se puede, hay demasiados intereses ahí inmiscuidos como para mover la economía en una situación más eficiente, como dicen los chavos, ¿no? Y tampoco se podría decir que es libre mercado, porque lo que en realidad está pasando, aunque sea de manera indirecta, es que los contribuyentes, la gente que paga los impuestos, están pagando para mantener estas empresas privadas vivas. Entonces hay una enorme transferencia de riqueza del pueblo norteamericano hacia los directores de estas empresas que fabrican máquinas para matar. Eh, Eso Sí. por un Y lado, no ¿no? tienen humildad. O sea, no Ajá. tienen la humildad de decir, bueno, esto es un proyecto económico errado.
No, no, intentemos no. otra cosa con creatividad. Son como Coca-Cola, o sea, en vez de plantearnos una empresa que haga cosas distintas, no, vamos a hacer la Coca-Cola más barata y pagarle menos a la gente. Y luego, y luego está el caso de, bueno, leí este comentario, ¿no? De, no, las empresas privadas no tienen, no tienen ejércitos. Te presento la Operación Cóndor, ¿no? Por ejemplo. Pero hubo un caso muy reciente y una vez más nos pone a preguntar a qué le estamos ofreciendo el valor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra capacidad de consumidores alienados del todo, ¿no? Eh, es la cosa más absurda del mundo. Eh, Resulta que el primer productor no recuerdo si eran nueces de la India o dátiles. Era una pendejada así. Digamos que eran nueces de la India, ¿no? Nada más para hacer el argumento. El primer productor de nueces de la India que se consumen en los Estados Unidos es Irán. El segundo productor es California. Entonces, los directores de las empresas californianas que producen nueces de la India están cabildeando al gobierno para meterle más impuestos y más trabas y más bloqueos económicos a Irán, para seguir escalando esta retórica de guerra que eventualmente, no sé si se acuerdan, hace 2 años, este presidente que nunca declaró guerras, pues no declaró guerras, pero sí mandó bombardear una base de los aliados de Irán, sí mandó asesinar de los principales generales de Irak, porque esta retórica de guerra aunada a la a la ideología de los que estaban en aquel entonces encargados de la defensa, pues está llevando a una literal guerra, ¿no? Entre dos estados. Y todo por nueces de la India. Uno pensaría Sí, sí. que las guerras son importantes, ¿no? Pero a veces ocurren por cosas como nueces de la India. Sí, es absurdo. Yo me acuerdo, ¿no? Del mito de la cigüeña. Son... La historia del sexo parece tan complicada para los menores de edad que los padres prefieren contar el mito de la cigüeña y los niños se muy contentos creyéndola un rato, ¿no? Pues así muchos de los relatos de las medidas económicas, políticas, militares contemporáneas Ujú. son relatos sumamente simplificados y sumamente, pues, acartonados de una entropía económica que lleva años ahí. Entonces, explicarle a estos niños de pecho que son los adultos hiperentretenidos de la sociedad contemporánea el motivo de la invasión a Irak es sumamente complicado, no lo van a entender, no van a estar conformes y no conviene además a los intereses de la nación y de sus distintos representantes en empresas. Es mucho más fácil contarles el cuento de la cigüeña que explotó las Torres Gemelas, ¿no? Es que además, ¿qué tan atrás te vas? Ese es el problema de hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque pensamos que Eh, estamos habitando el mismo mundo, o sea, pensamos que estamos habitando la misma historia, pensamos que estamos observando los mismos sistemas en acción. Entonces es como, ok, vamos a juntarnos y vamos a averiguar soluciones para este sistema, ¿no? Y lo siguiente que escuchas es como, ah, no, es que los sistemas se regulan solos. Es como, ok, ahora tenemos que explicar esto también. Y lo siguiente que explicas es como, no, pero es que las naciones centroamericanas son pobres porque los gobiernos son pendejos, ¿no? Y, ok, vamos a tener que explicar también la historia de Latinoamérica. Entonces, para empezar a explicar la guerra de Irak, pues, qué tan lejos te vas, ¿no? Te vas hasta la Primera Guerra Mundial, cuando las naciones europeas trazaron las fronteras de estos estados artificiales que apenas se pueden mantener vivos. Te vas al sí. momento en el que Irak trató de vender su petróleo en euros y el gobierno de los Estados Unidos le mandó una invasión armada. O sea, ¿qué tan lejos te vas, no? Eh, y qué tan profundo te metes a este asunto, ¿no? Porque son asuntos que a pesar de que tienen que ver con historia, con economía, con la cultura particular de los estados donde está ocurriendo esto, eh, como que nos gusta encapsularlos, ¿no? En estos pequeños, en estas pequeñas frases célebres, como, no, Sí. el Estado es autoritario, el mercado es libertad. Bueno, bajo esa, ¿qué dices frente a una frase célebre, no? Sí. No, y que es una doble manera de no pensar por ti mismo. Porque primero era, por ejemplo, los postulados de los economistas clásicos, de Adam Smith, de David Ricardo, esta banda, ¿no? Que
creció en un contexto muy determinado. Por ejemplo, las regulaciones en Inglaterra o en Francia, ¿no? Regresando a estos países donde existió donde fue la cuna del capitalismo, pues eran países sumamente restrictivos. O sea, como empresa tenías que pagar fletes por todo, como empresa tenías que pagar impuestos por todo, tenías que pagar tus ganancias, tenías que entregarlas en cualquier momento. Si no cumplías con las condiciones que exigía la nación, no podías producir, no podías comerciar con determinados países. O sea, como empresario estabas sujeto a que el gobierno dictara tus precios, dictara con quién puedes vender, cuándo puedes vender, qué puedes vender. Ese era un momento de control muy, muy, muy restrictivo. O sea, lo que hay ahorita son papas, o sea, no hay nada de control hacia el mercado. Cuando surgió el capitalismo libertario, era porque los estados tenían un control total de cómo se comerciaba dentro de su país. Y se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo porque se dijo y se inventaron un montón de leyes naturales. O sea, Ricardo, Smith, de nuevo, inventaron un montón de leyes que explicaban, ¿no? Que sí, que se necesita abrir el comercio y que no iba a ser nocivo. O sea, que era estúpido que el gobierno limitara el precio de la ferretería, porque si hubiera libre mercado, el precio se limitaría solo. Eso surgió en 1700 y 1800. Y después, con las luchas obreras, se volvió un pretexto para no pagar salarios altos cuando ya tienes plusvalía. O sea, cuando ya se abrió el mercado y cuando ya podías comerciar con quien tú quisieras, cuando ya podías hacer lo que quisieras con tu mercancía, llevarla a la parte del mundo que tú quisieras y venderla como tú quisieras, surgió otro problema. Estabas pagando demasiado poco a los empleados que habías tenido. ¿Y cómo ibas a justificar que no les podías pagar lo suficiente a tus empleados? No, pues es que el empleado está en completa libertad de saber cuántas horas quiere trabajar y el gobierno no puede limitarle las horas que quiere trabajar. O sea, si el empleado quiere trabajar 16 horas y las necesita trabajar, entonces esas son las condiciones del mercado y así es como se establece el mercado, y el gobierno no puede meterse, no debe meterse en esos problemas. Parafraseando, descontextualizando, glosando a los economistas clásicos, surgieron este tipo de mentalidades, y además quienes lo defendían eran los que tenían, o sea, los propietarios de las empresas. En todos esos países donde surgió la economía clásica, eran propietarios de las empresas, y donde surgió la crítica a la economía clásica fue en países que no tenían una economía tan grande como la habían tenido los países colonialistas. O sea, en países que no habían sido tan colonialistas como se habían sido colonialistas, empezó a surgir una crítica a la economía clásica, y se dieron cuenta de que pues eran leyes que no podían sustentarse, ¿no? O sea, la crítica de List, de nuevo, ¿no? Regreso a la crítica de List al salario, o la crítica de List a la riqueza, de decir que no es riqueza la cantidad de dinero que tienes, sino es riqueza tu capacidad de generar dinero, surgió en otro contexto muy distinto, ¿no? Y en ese contexto muy distinto, en esa Alemania del siglo XIX, cuando Marx escribe sus textos, es otro contexto también, donde ya hay una libertad excesiva de las empresas. Entonces las empresas están haciendo lo que quieren con sus trabajadores, con los lugares donde trafican con esclavos, con las mercancías que dejan pudrirse porque no las venden al precio que quieren, como es el caso del arroz en India, donde la gente se moría de hambre, pero los capitalistas ingleses habían comprado todo el arroz. Entonces en ese momento se escribieron leyes que empujaban el péndulo hacia el otro lado. O sea, ya había habido un exceso de control, ahora empujamos el péndulo al exceso de libertad, y así entre control y libertad se ha construido el momento económico en el que nosotros estamos, y sigue transgrediendo la vida. Eso es verdad, sigue transgrediendo la vida, y no se va a solucionar con más o con menos control, se va a solucionar con una crítica a las transgresiones innecesarias que está realizando el sistema.